Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Christopher, ¿cómo está? Mucho gusto. Gabriela, eh, bienvenidos a la clase de contabilidad 1. Yo soy Isabel García y les voy a dar este trimestre la materia como tal. Y bueno, tenemos que empezar con un poquito de teoría. Esta es una materia que puede ser, o sea, es netamente práctica, pero antes de la práctica tenemos que ver la teoría. ¿Por qué? Porque con la teoría vamos a entender muchas cosas. No es lo mismo llegar y hacer un ejercicio ah, automáticamente, o sea, porque sí, y lo voy a hacer, y lo hago y ya. No. Es bueno saber el porqué de las cosas. Cuando uno sabe el porqué de las cosas, todo se hace más fácil. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es en sí la contabilidad. La contabilidad primero, es una disciplina encargada de medir y analizar la situación financiera y patrimonial de un individuo, de una nación, de una organización, sea en el ámbito público, privado, o sea en empresas de gobierno o sea en el sector privado. ¿Ok? Porque las empresas del gobierno también llevan su propia contabilidad. Solamente que, bueno, que se rigen bajo sus propios procedimientos y tienen su propio catálogo de cuentas y todo, pero sigue siendo la misma contabilidad, parte de la misma base. ¿Ok? ¿Y qué hace la contabilidad? Arrojar la información pertinente para las labores de la gerencia y la toma de decisiones. La contabilidad es algo fundamental a nivel de empresas. ¿Por qué? Porque si usted ve no me voy a meter en el estado financiero, pero ve una información de la empresa que arroja una pérdida, eso que lo da la contabilidad, esa información. ¿Y qué permite? Tomar decisiones. Tomar decisiones a través de, bueno, ¿qué estrategia vamos a utilizar para mejorar estos números? De repente tenemos demasiado personal o tenemos muy poco personal, vamos a agregar a esta persona para que un vendedor más, por decir algo, una empresa, vamos a agregar un vendedor más para que atienda la cantidad de personas que vienen aquí, una empresa grande, que venda muchísimo. Y bueno, porque se nos está yendo la gente, se nos está yendo la competencia. Entonces, la contabilidad tiene implícitas muchas cosas, muchas cosas. Informan también sobre la situación actual del negocio y sobre su evolución desde su creación o desde cualquier otro punto pasado. Y además esta información puede ayudarnos a revelar qué ocurrirá a posteriori, o sea, después, así como tomar las decisiones necesarias. ¿Qué pasa? La contabilidad no es que agarraron y que eso fue ahorita de unos años para acá o que fue de los años 1900 para acá, ¿no? La contabilidad viene desde muchos, muchos años atrás, no así como hasta ahorita, pero eso empezó desde la edad milenaria. Eso, siempre, los individuos, las personas se vieron en la necesidad de contar, de contabilizar los bienes, llevar un registro para una buena organización, y eso es demasiado antiguo. Una de las razones de la invención de la escritura dio justamente en los primeros pasos en Mesopotamia, Egipto y otras geografías. ¿Y cómo ellos inventaron la escritura? Bueno, contando. De alguna manera ellos tenían, así sea, contar. Ah, no, mira, aquí yo tengo, por decir algo, tantos sacos de semillas, por decir algo. Ah, no, bueno, entonces ellos tenían, no, bueno, no, tengo que de alguna manera anotar eso. Inventaron la escritura. Bueno, vamos a anotar eso. Empezaron a hacerlo, como lo hacían en esas construcciones tan antiguas. Y empiezo, pues, es una manera de contabilizar. Ahí empezó todo. Entonces, hicieron eso se podía llamar un método de representación, contando bienes, contando ganado, personas a través de signos o dibujos.
y se conservan todavía las listas de gastos, bienes recibidos y vendidos de otros documentos similares alrededor de los años 7000 de la antigüedad. Entonces, aparte de, bueno, el seguimiento de todos estos imperios antiguos, de esta información económica, impositiva, también se dio mucho lo que era el trueque. Y entonces, el trueque es el intercambio de productos. En aquel momento no existía el papel moneda, no existían las monedas tampoco. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pagaban una cosa con la otra y eso lo iban registrando. Entonces, de ahí van haciendo la contabilidad y el trabajo de los contadores, precisamente registrando lo que se debe, lo que se debe y lo que uno debe. Recaudando los impuestos, empezó a existir ya todas esas figuras. Otros que fueron importantes también en aquella época fue para la contabilidad el Imperio Romano, porque ellos fueron pieza importante para el manejo de la información financiera. Y los persas también, los fenicios, los asirios, los sumerios, o sea, toda esa cantidad de gente de la antigüedad empezaron a utilizar la contabilidad. Posteriormente, la contabilidad ganó importancia en la Europa medieval, cuando en el siglo XIII se dio inicio a la economía monetaria. Entonces, que ya no era trueque, sino que ya empezaron, que si el papel moneda, que si ya, más que todo todavía no era el papel moneda, eran las monedas como tal, entonces ya había que depositar eso en un sitio y entonces ahí donde viene naciendo la banca y después los bancos centrales que hacían el papel moneda, todo eso. Y cada cosa se iba registrando por el método de partida doble, que registra que para cada transacción hay una entrada de débito, que en latín se llama debitare o deuda, y otra es el crédito, de latín cretere, creer o confiar. Entonces después, pero en la contabilidad moderna, empieza ya la profesionalización como tal, ya como contadores, así, no licenciados en contaduría, sino ya lo que le llaman el contador, aquella figura que el contador antiguo es ese que usaba la visera. Empezó eso desde el siglo XIX, y especialmente en Escocia. Logró separarse de la abogacía y en 1854 el Instituto de Contadores de Glasgow peticionó a la reina Victoria para una carta real y bueno, todas esas cosas, esos menesteres para que llegaran a formarse ya como contadores públicos. Luego surgió el primer colegio de contadores públicos en Gales y en Inglaterra. Inglaterra ha sido el país como clave para la contabilidad, porque de Inglaterra nacieron las normas internacionales de información financiera, las NIF. Esas normas aquí no se adoptaban en Venezuela. Hasta cuando yo estudié contaduría, todavía se utilizaban las DPC-10. Eso era lo que se empleaba para aquel momento. Las DPC número 10. ¿Okay? Pero luego de unos años para acá, que eso va a ser algo que tienen que investigar, porque esa parte no la voy a dar hoy, pero lo tienen que investigar porque dentro de la evaluación que les voy a colocar en estos próximos días, pues estamos en semana de evaluación, van a investigar desde cuándo empezaron las NIF aquí en Venezuela y más o menos una información muy general, que son las normas de información financiera. Pero bueno, cuando yo estudié contaduría, todavía se veían las TPC. No voy a decir hace cuánto, pero tampoco fue hace mucho tiempo. Pero de un tiempo para acá, desde el gobierno bueno, no, bueno, yo estudié todavía está el gobierno de Chávez, pero lo que quiero decir es que más o menos como desde el año 2015, por ahí, empezaron a adoptarse aquí en Venezuela ya las NIF. Las ven NIF. La
contabilidad sigue siendo la misma, pero la manera de presentar los estados financieros es donde hay una variación. ¿Por qué? Porque ya la manera de cómo presentar un balance ya es distinta. Las NIF tienen varios como, eh, eso se llama, no es boletín, eso es se me fue. Como varios incisos por cada partida, cómo se debe trabajar esa partida. Tiene una normativa completa y una de las cosas importantes es que los estados financieros deben manejar sus notas revelatorias, que son aquellas notas revelatorias, son aquellas que explican cada movimiento de las cuentas. Eso lo vamos a ir viendo, sí, ahorita. Entonces, Londres fue un factor fundamental en la contabilidad, porque de ahí fue donde nacieron, donde prácticamente como que ya se hizo como mucho más formal dentro de la parte de la revolución industrial en ese país. Las consideraciones británicas sobre la contabilidad pasaron pronto a ser norma internacional y a tener eco en otras naciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, el primer Instituto Americano de Contadores Públicos fue establecido en 1887. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, ¿por qué se adoptaron esas NIF aquí? Porque en todos los países, en casi todos los países, no todos, pero en casi todos los países se lleva a cabo la contabilidad bajo las normas NIF. Estados Unidos no. Eh, pero es muy parecida, contabilidad de ellos es muy parecida también. ¿Qué pasa con eso? Que cuando yo leo un estado financiero de Perú, o de Argentina, o de Colombia, yo entiendo ese estado financiero. Y que cuando lean un estado financiero de una empresa de Venezuela, un colombiano, un ecuatoriano, lo entienda. Entonces, todos adoptan el mismo mecanismo. Así en la moneda de curso legal sea distinta. Pues nosotros todavía aquí en Venezuela tenemos que llevar la contabilidad en bolívares. Así, bueno, la empresa lleve dólares, pesos, euros, bueno, maneje todo, Bitcoin, lo que sea. Pero en el Código de Comercio y en las normas y en todo está establecido que la moneda de curso legal para la contabilidad es los bolívares. Entonces, a veces a uno se le olvida o es muy fácil por toda esta diversidad de monedas que hay. No, voy a hacer la contabilidad en dólares. No, pero si tú le vas a presentar algo, si tú le vas a presentar para una junta directiva de la empresa, interno, algo, una información interna, ahí sí usted puede presentarla así. Ok, no hay problema. Pero si lo vas a presentar ante un organismo del Estado, un SAREN, lo que sea, eso tiene que ir expresado en bolívares. Entonces, hablamos sobre las funciones básicas de la contabilidad. La contabilidad es una disciplina fundamental para la gestión financiera de cualquier entidad, ya sea una empresa, organización, incluso un individuo. Su función principal es proporcionar información financiera clara y precisa que permita a los usuarios tomar decisiones informadas. Entonces, la contabilidad tiene 5 funciones principales. La primera es registrar. Y registrar que de manera sistemática y cronológica todas las transacciones financieras que realiza una entidad. Eso incluye ingresos, gastos, compras, ventas, pagos, cobros, entre otros. Otra es la clasificación. Una vez registradas las transacciones, se clasifican en diferentes categorías como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos o egresos. Esta clasificación facilita el análisis y la interpretación de la información financiera. Luego de eso, resumen, porque la contabilidad, te juro, te hace un resumen. Ay, no, vendí un caramelo, vendí 5 chupetes, por decir una bodega que lleve su propio, vamos a hablarlo así muy sencillo. No hablemos de una bodega, vamos a hablar de una
una venta de repuesto. No, vendí un borde. No, vendí este, 1 litro de aceite. No, sí, obviamente registras, pero ¿en qué se encarga la contabilidad? Ah, bueno, de esos ingresos los vas a resumir en un libro diario. Ventas. ¿Cuánto? Tanto. Ahí está incluido. Si usted quiere hacer una partida, un libro detallado de cada cosa, bueno, ya eso está bien hacerlo. Pero la contabilidad resume ventas, compras, este, eh, los gastos. No, y gasté, compré una resma de papel. No, gasté, compré una cinta. No, gasté, compré una caja de lápiz. Entonces no va a haber caja de lápiz. No, ahí, ¿cómo son? Gastos de papelería. Ahí va agrupando. Entonces, eso es el resumen de la contabilidad. La información clasificada se resume en informes financieros como el balance general o estado de situación financiera. Eso fue uno de los cambios de las NIF. Con el DPC-10, le llamábamos nosotros al balance general, balance, activo, pasivo, patrimonio. Ya ahora no se le llama, eso con las NIF, se cambió a estado de situación financiera. O sea, los nombres cambiaron. El estado de ganancias y pérdidas se llamaban en las DPC-10. Aquí se llama estado de resultado. Y estado de flujo de efectivo. Ese sí va igual. Estos informes proporcionan una visión general de la situación financiera y el desempeño de la entidad en un periodo determinado. También la contabilidad permite el análisis. El análisis, la contabilidad no se limita solamente a registrar y resumir y ya. No. También analiza los estados financieros para identificar tendencias, patrones, áreas de mejora. El análisis es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. La comunicación, la contabilidad comunica información financiera a través de distintos usuarios, como los propietarios de la empresa, los inversores, los acreedores, los empleados del gobierno. Esta comunicación se realiza a través de informes financieros y otros métodos. Entonces, esas son las cinco funciones principales. Registra, clasifica, resume, analiza y comunica. Y hay otras funciones importantes como el control, la planificación, la toma de decisiones y el cumplimiento. ¿Por qué el control? Porque ayuda a controlar los recursos de las entidades y prevenir fraudes y errores. Porque ahí entra lo que es la auditoría. La planificación, porque la información contable es esencial para la planificación financiera. La toma de decisiones, porque proporciona información relevante para la toma de decisiones. Y el cumplimiento, porque asegura que las entidades cumplan con las leyes y regulaciones. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Las tomas de decisiones informadas, el control financiero, la planificación financiera, el cumplimiento normativo, la comunicación, la evaluación del desempeño, el acceso a financiamiento y la gestión eficiente de los recursos. ¿En qué radica esto? Ajá, veo un estado financiero, yo digo, bueno, yo quiero solicitar un crédito, pero resulta que yo veo una contabilidad en pérdida, una empresa en pérdida. Veo el estado financiero y veo que está arrojándome pérdida. ¿Tengo la capacidad para solicitar un crédito? No, no. ¿Con qué voy a pagar? A menos de que sea una empresa con accionistas que sean solventes y ellos se encarguen de pagar ese crédito, perfecto. Pero eso te dice, si accedo a un crédito, también si puedo tener acceso a financiamiento, si los recursos se están empleando correctamente, si hay una buena comunicación, si hay una planificación financiera. Vamos a planificar el presupuesto del año. ¿A través de qué? Del cierre de la contabilidad. Vamos a presupuestarnos a ver cómo nos va a ir este año, vamos a hacer estas proyecciones. Proyectar es ver a futuro. La planificación es, como su palabra dice, planear, ver qué se va a hacer, tomar los pasos a seguir para poder llegar a un desenlace idóneo, ¿sí?
que todo salga, que todo vaya bien, que se cumplan las normas. La relación de la contabilidad con otras disciplinas. Claro, la contabilidad se relaciona con otras disciplinas, con la administración. Ellos van ahí, porque la contabilidad proporciona información a la administración para ver cómo va la cosa. Si hay la contabilidad de costos, es fundamental para la gestión eficiente de los procesos productivos, porque es que no es solamente una contabilidad, por decir nada más contabilidad como tal, en general. Resulta que la contabilidad también se deriva otras cosas, como por ejemplo la contabilidad de costos, la contabilidad de constructoras. Esta puede derivar esto. La contabilidad agropecuaria, la contabilidad bancaria, por ejemplo. Y si por ejemplo usted está en una empresa manufacturera, la manufactura quiere decir esas empresas que elaboran los productos y los productos los hacen a partir de materiales, mano de obra, y me tienen otro tema. Mano de obra y la carga fabril. Pero, por ejemplo, la contabilidad te va a decir, como una empresa manufacturera, cuánto material yo necesito para elaborar un producto determinado, qué cantidad de material, de esto, de aquello, los materiales pueden ser diversos. ¿Qué mano de obra necesito yo? ¿Cuántos empleados necesito yo para elaborar en ese producto? Y no solamente es eh, el, la elaboración, es el tiempo que se emplea para hacer ese producto. Y la carga fabril, que es todo lo que implica los gastos, luz, agua, etcétera, todo eso, sueldos, todo eso incide en esto. Entonces, bueno, es muy importante y eso va inmerso también a la administración, a la economía, porque la contabilidad y la economía están estrechamente relacionadas, ya que ambas se ocupan del estudio de los recursos y su asignación. La contabilidad proporciona datos sobre la información financiera de la empresa. Las finanzas, bueno, más que claro, no, o sea, está súper relacionado, porque en la finanza se puede ver la rentabilidad, la liquidez y la solvencia de una empresa. ¿Qué es rentabilidad? O sea que sí, bueno, o sea, la rentabilidad es, o sea, que usted tenga algo y sea rentable, que sirve Ajá, para sobrellevar. ajá. La liquidez, ¿sabes qué es liquidez? Hola, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué En bueno. un ratito se le sube cafecito. Ay, gracias. Es sin azúcar, ¿cierto? O con un poquito de azúcar. O Sí. normal de azúcar. No, no, échale un poquitico ahí como Ya. Gracias. ¿Muchacha, ¿usted también café? Sí, ¿Con azúcar? sin azúcar. Sin azúcar. Gracias. Ay, no, mire, epa, me sentí mal, no, menos sin azúcar, que yo tomo sin azúcar. Porque sí, le tomas sin azúcar y también lo voy a bueno, la liquidez es precisamente que la empresa esté líquida, que tenga cómo responder. Pero también hay una cosa, la liquidez tiene que estar equilibrada. Cuando la liquidez tiene que ver con la parte del efectivo, cuando tiene más bien muchísima liquidez, tampoco es tan bueno, porque eso quiere decir que o sea, hay un desequilibrio. Pues, cuando hay demasiada liquidez en el mercado, entonces también hay inflación. Esos son términos más económicos, pero la liquidez tiene que estar también equilibrada. Si hay falta de liquidez,
está frito. La solvencia también tiene que ver que la empresa esté solvente, que pueda responder ante sus pagos, así como la toma de decisiones de inversión y financiamiento. La contabilidad obviamente está ligada al derecho. ¿Por qué? Porque también la contabilidad se rige a través de las normas y regulaciones de la actividad económica. Se rige también bajo unas normas, se rige también bajo las leyes, el Código de Comercio es importantísimo. Como contadores tenemos un código de ética, tenemos las leyes tributarias, entonces las NIF. Entonces, bueno, las NIF no están tanto ligadas con el derecho, pero lo que es las normas tributarias, todo eso, cualquier cosita que, el gobierno nacional, en este caso, pues coloque. La informática, por supuesto, porque ya la contabilidad no se lleva con los jeroglíficos que se hacían en el antiguo de Egipto, ni de por allá de Persia. Nosotros ya eso pasó. Podemos llevar un cuaderno, ¿sí? Anotando algunas cosas, pero generalmente la contabilidad se lleva en los sistemas contables automatizados. Una empresa grande, mediana, y una empresa pequeña, pues todavía se puede dar el lujo de llevarlo en Excel. Y sin embargo, Excel también tiene sus propios programas que los mismos informáticos elaboran para hacer un registro como tipo sistema para que la empresa lleve su propio registro. Obviamente, todavía aquí en Venezuela se lleva lo que es la parte de la contabilidad física, esa de que hay que ir a foliar al registro, las hojas continuas y imprimirlas en la impresora esta de matriz. Eso hay que hacerlo. No, todavía ya se está modernizando. La contabilidad se está modernizando, pero ya aquí en Venezuela ya está empezando la facturación electrónica como tal. Eso es, digo, chévere y a la vez no. Tengo mis razones. Pero ya se está modernizando. ¿Y qué es lo más importante de la contabilidad? Que llevándola con sistemas automatizados, pues es mucho más fácil. Porque imagínense una empresa grande que no tenga sistemas. ¿Cómo se lleva una contabilidad? Eso es para morir. O sea, pasar 500 años ahí registrando, ya con los sistemas automatizados. Por ejemplo, hay sistemas administrativos que ya de una vez enlazan con la contabilidad. Entonces, pues se lleva todo mucho más sencillo. Con la estadística también, para poder tener datos, conclusiones, tendencias, patrones, etcétera, y con otras disciplinas. Bueno, la contabilidad tiene que ver con todo. Ahora, hablamos de lo que es la teneduría de libros. La teneduría de libros es un proceso de registrar de manera sistemática y cronológica todas las transacciones financieras de una entidad, ya sea una empresa, organización, individuos, entre otras. Pero la teneduría de libros no es igual a la contabilidad. O sea, una forma parte de la otra, pero no es igual. Hay unas diferencias. El alcance de la teneduría de libros se enfoca principalmente en el registro de las transacciones financieras, mientras que la contabilidad abarca un espectro más amplio, porque incluye la clasificación, resumen, análisis. El de que lleva los libros es anotar. Anota todo en el libro, de lo que se hizo, lo que no se hizo, pero hasta ahí llegó, anotar. La contabilidad analiza esa información, que es importante, claro que es importante, porque si tú no haces el registro de los libros, ¿cómo haces contabilidad? El enfoque de la teneduría de libros se centra en el cumplimiento de las normas y procedimientos para el registro de transacciones, mientras que la contabilidad se enfoca a proporcionar información útil para la toma de decisiones. Y las habilidades, la teneduría de libros requiere habilidades básicas, habilidades de registro y organización, mientras que la contabilidad ya tiene algo como más específico. ¿Qué pasa? Podríamos decir que un asistente contable es un tenedor de libros. Un asistente contable básico. Ya hay asistentes contables que ya van hacia un contador, pero entre más se aprende, ya se va buscando ya ser el contador. El contador es el que tiene la potestad de firmar un balance, obviamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos.
El contador puede decir esto, dirige a los demás. Los tenedores de libros, pues, son importantes porque es lo básico, pero pues el contador ya tiene otro enfoque de las cosas. Funciones de la teneduría de libros, registro de transacciones, mantenimiento de libros contables, elaboración de informes, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo contable. El ciclo contable, anoten ese concepto, es el conjunto de pasos que se repiten en cada periodo contable. Generalmente, un año. Para registrar, clasificar, resumir y presentar la información financiera de una empresa. Hay algo que generalmente las contabilidades se llevan en un año, ¿sí? Ese es el ciclo. Y generalmente se ve, no, pues empezó en enero y terminó en diciembre. Eso es lo normal. Pero está lo regular, que la contabilidad empieza en enero y termina en diciembre. Pero hay lo que se llama ciclos irregulares o periodos irregulares. Bueno, que por ejemplo, un periodo contable puede empezar en marzo y termina en febrero del otro año. Eso es lo irregular. Puede empezar en septiembre y termina en octubre del otro año. O sí, termina, ajá. Y así sucesivamente. Eso es periodos irregulares. Eso es más que todo a nivel de registro, cuando las empresas las registran de esa manera. Etapas del ciclo contable. La primera, las etapas del ciclo contable, esto es algo importante. Y aquí me voy a detener un poquito. Porque resulta que el ciclo contable empieza con la identificación de transacciones. Es cuando empiezan a hacerse las transacciones como tal de la empresa, se documenta todas las operaciones económicas como las ventas, las compras, los gastos. Esa es la identificación de las transacciones. Ajá. Los pagos, los cobros. ¿Okay? Bueno, ahí se identifican y se documentan todas esas operaciones económicas. Pero resulta que después de esto viene el registro en el libro diario. Esto se va a registrar en el libro diario, que son las transacciones que se registran de forma cronológica en el libro diario utilizando los asientos contables. Como por ejemplo, hice una compra de papelería para la empresa. Gastos de papelería
contra, pagué con Banco Venezuela. Para registrar, o hice varias compras de gasto de papelería. Tal cosa y tal cosa y tal cosa por el debe y por el haber. Estos son los asientos contables. ¿Ok? Se clasifican la información, las transacciones por cuentas contables. No, perdón. Se registra de forma cronológica. El día 1, tal cosa. El día 2, tal cosa. Y se hacen asientos contables. Luego de eso, esta información se pasa al libro mayor. Registro, libro. Gracias, mi corazón. Muy amable. Gracias. Gracias. Caramba, bueno. Libro mayor es ya cuando se clasifican, por ejemplo, hubo en el mes, oye, se gastaron tanto en papelería, cada rato iban a comprar o cada rato hacían pagos con el Banco de Venezuela. Eso se registra en la cuenta matriz de eso. Entonces, ¿cuánto se registra? Lo que entró y lo que salió. Y este son el libro mayor. ¿Ok? Dice, la información del libro diario se traslada al libro mayor, donde se clasifican las transacciones por cuentas contables. Ahí ya lo que aparece es activo, activo corriente, efectivo, bancos, tal. Y entonces ahí, por ejemplo, bancos. En la cuenta de banco dio 1.000 bolívares. Cuentas por cobrar, 500 bolívares. Y así sucesivamente. Eso ya, todo lo que esté en el mes, ya aquí ya está consolidado. Lo que entró y lo que salió. Ese es el libro mayor. Balance de comprobación. Se elabora un balance de comprobación. Este registro del libro mayor va hacia un balance de comprobación. ¿Qué se da en este balance de comprobación? Se verifican los saldos deudores y acreedores. Deudores es debe. Acreedor, deudor es debe. Acreedor es haber. ¿Y qué hace el balance de comprobación? Que estos sean sumas iguales. Que este saldo sean sumas iguales. Sí me voy. Ok. Gabriela, ¿va conmigo? Sí, señora, ¿me escucha? Sí. Sí, la escucho. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ese es el balance de comprobación. Lo que hace es verificar que tanto el saldo del deudor o el acreedor debe haber estén cuadrados, estén con las mismas sumas. ¿Ok? Luego de esto, se hacen los ajustes. En los ajustes, se realizan ajustes a las cuentas para reflejar operaciones que no se han registrado o que requieren alguna corrección, como depreciaciones, amortizaciones, provisiones. Depreciación, no voy a irme muy en materia con la depreciación, porque si no, aquí salimos a... Pero la depreciación es todo lo que, cuando en este caso, los activos se depreciar es perder valor. ¿Ok? En Venezuela, ¿qué pasa con Venezuela? Que en Venezuela nosotros, este es el país que la depreciación
está en algunas cosas y en otras. Se supone que en Venezuela, que en un país cualquiera, en Colombia, en Estados Unidos, en donde sea, usted saca un carro de esos de la agencia y ese carro pierde valor. Desde el momento que usted sacó el carro de la agencia, ese carro pierde valor. ¿Por qué? Porque ya él empieza a rodar, ya empieza a tener uso y el uso hace que se deprecie. En Venezuela no. Resulta que en Venezuela se revaloriza todo. En Venezuela se revalorizan los inmuebles. Un edificio, un apartamento, una casa, tiene su depreciación. Cada objeto tiene una silla, tiene su depreciación. Aquí no pasa eso. Aquí, o sea, en contabilidad sí, en la contabilidad se refleja la depreciación y hay muchos métodos para calcular esa depreciación. Pero aquí en Venezuela, usted ve algo y le venden un carro y se lo venden, póngase que usted lo compró, bueno, ahorita, bueno, está carísimo, pero póngase un Aveo que haya comprado en la agencia hace, antes de que hubiese la 2014, por decir algo, usted compró el carro de agencia del 2014, ese carro se debía depreciar. Ya, por ejemplo, a lo que estamos ahorita, el valor lo decía ser muy poco, muy nulo. No, resulta que eso cuesta 5.000, 6.000 dólares. Obviamente, pues comparado con los precios de un AVO, no, que 5.000, 6.000, eso va mucho más allá, depende. Entonces, en la práctica de la contabilidad debe existir la depreciación. Lo que pasa es que aquí en Venezuela nosotros tenemos un caso atípico. La única cuestión que no se deprecia es el terreno, pero los edificios, las maquinarias, todas esas cosas se deprecian. Los sistemas informáticos, los programas, se amortizan. Es la depreciación, pero la palabra se llama amortización. Las licencias, etcétera. Las provisiones. Provisión es algo que uno guarda. Entonces, ahí es en donde esas depreciaciones, amortizaciones y provisiones pueden entrar para hacer un ajuste en estas cuentas. Luego de eso, presentamos el balance de comprobación ajustado. ¿Ok? Y luego del balance de comprobación ajustado, que dice que se elabora un nuevo balance de comprobación que incluye los ajustes, entonces ahí sí venimos con los estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios para el patrimonio neto. Luego de que se preparan estos estados financieros, ahora sí procedemos al cierre contable. El cierre contable se cierran las cuentas temporales como los ingresos y gastos se llevan a cero, las cuentas de estados de resultados, y se trasladan los saldos a las cuentas permanentes. O sea, se cierran todas esas cuentas de ingresos, eso lo vamos a ver más adelante, de ingresos y egresos, y luego eso va a formar parte del patrimonio. Ahí se hace el cierre contable y se empieza la contabilidad de un nuevo año. Ese es el ciclo contable. Primero, se identifican las transacciones. Segundo, se registran en el diario. Tercero, se pasa al mayor. Cuarto, se hace el balance de comprobación. Quinto, se hacen los ajustes. Sexto, se presenta el balance de comprobación ajustado. Séptimo, de ahí se parte para hacer los estados financieros. Y octavo es cuando se hace el cierre contable, que es cuando ya se hace al final de año y todas esas cuentas de ingresos, egresos, pasan al patrimonio y quedan en cero para comenzar un nuevo año. Y bueno, vamos con la ecuación patrimonial. Aquí parte todo.
Resulta que la ecuación patrimonial, también conocida como ecuación contable o ecuación fundamental de la contabilidad, es una igualdad que representa la relación entre los activos, pasivos y patrimonio de una entidad económica. Esta ecuación es fundamental en la contabilidad y es la base para la elaboración del balance general o el estado de situación financiera. ¿Qué comprende la ecuación patrimonial? Está la ecuación patrimonial básica, que está comprendida por tres elementos. Y está la ecuación patrimonial extendida, que está constituida por 5 elementos. La ecuación patrimonial está compuesta por activo, pasivo y patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio. ¿Y cómo se refleja esta ecuación? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Si usted quiere hallar el patrimonio, es igual a activo menos pasivo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si usted quiere hallar el pasivo, es el activo menos patrimonio. Como la ecuación de matemáticas. Usted despeja la X y así sucesivamente. Lo que está aquí pasa para acá restando, lo que está aquí puede pasar para acá restando, o sea, lo otro suma y así sucesivamente. Entonces, voy a sacar esto. ¿Qué pasa? El activo representa los bienes y derechos que posee la empresa, como el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los edificios, las maquinarias, etc. Todo eso es lo que constituye el activo, lo que tengo invertido en efectivo, en bancos o en dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, porque es algo que yo voy a recibir, los inventarios, porque es algo en lo que he invertido y lo tengo para vender, los edificios, porque forman parte de la empresa como tal, de una empresa grande, las maquinarias, porque he invertido dinero, pero eso es un activo mío, activo fijo. El pasivo representa las obligaciones o deudas que tiene la empresa con terceros, como las cuentas por pagar, los préstamos, los préstamos bancarios, las hipotecas. Y tenemos aquí los pasivos a corto o largo plazo, que son pasivos corrientes o no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos que tienen una duración de 1 año, hasta 1 año. Los no corrientes son los que ya van por encima del año. Como por ejemplo, los corrientes es un préstamo por pagar. Ese préstamo por pagar o sueldos por pagar, eso es menor a 1 año. Pero, por ejemplo, una hipoteca, eso va para muchos años. Entonces, eso es un pasivo no corriente. Pero es algo que tengo que sufragar. Y el patrimonio representa la inversión de los propietarios de la empresa y las ganancias acumuladas a lo largo del tiempo. Incluye el capital social, las reservas, las utilidades retenidas, entre otros. Entonces, el patrimonio es, por ejemplo, el capital con el que se inicia la empresa. Si hay 3, 4 socios, es el capital social, ¿ok? ¿Sí, Lola? La reserva legal, que generalmente es el 3%, las utilidades retenidas, todo eso parte del patrimonio, ¿ok? Entonces, pero tenemos lo que es la otra ecuación,
que es la ecuación ampliada, que es el activo es igual al pasivo más patrimonio más ingresos menos egresos. Activo, lo que tengo. Pasivo, lo que debo. Patrimonio, lo que constituí. Más las ganancias, más las reservas, eh, bueno, todo eso. Ingresos, lo que genero las ventas. Los intereses. Los intereses por algo que yo haya prestado, comisiones, o sea, que algo que me generaría extraordinario, puede ser ingresos extraordinarios. Y los egresos son los gastos. Y los gastos, hay muchos gastos. Gastos de alcaldía, gastos no sé qué, gastos de publicidad, gastos. Entonces, aquí vamos a parar. Aquí terminamos con la presentación. Pero vamos aquí a hacer unos ejercicios de ecuación patrimonial. Porque yo necesito que ya esté claro. Al tener la ecuación patrimonial clara, empezamos con una contabilidad. Bueno, vamos a determinar aquí, determinar el patrimonio neto capital del señor Darío García, quien para la presente fecha posee las propiedades y obligaciones siguientes. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo no voy a hablar, en las próximas clases se va a hablar de lo que son las cuentas, pero obviamente vamos a hablar ya de cuentas, porque eso es lo que está. Vamos a borrar aquí. Cuentas por pagar. Yo quiero que me diga, las cuentas por pagar, ¿qué tipo de cuenta es eso? ¿Un activo, un pasivo, patrimonio, ingreso o egreso? Egresos. No, todo lo que Pasivo, sea por profe. pagar Es forma un parte del pasivo. pasivo, ¿ok? Ujú. Sí. Entonces, tenemos Ok. una cuenta por pagar de 450.000 bolívares. Esto es un pasivo. Ajá. El vehículo, Gabriela, ¿qué es? ¿El qué, profe? Vehículo. Vehículo, es un activo. Es un activo. Bueno, los activos se pueden clasificar de dos formas, activo corriente y activo no corriente. El activo corriente tiene que ver con lo que es la parte de efectivo, como tal, las cuentas por pagar y eso. Y el no corriente es con lo que tengo en físico. Entonces, sería un activo No corriente. no corriente. Igual pasa con los pasivos, por lo menos en este caso, las cuentas por pagar son un pasivo corriente. ¿Por qué son corrientes? Porque son menores a un año. Ajá, un apartamento es Un activo no corriente. ajá,
Ok. Los impuestos por pagar. ¿Pasivo qué? Pasivo corriente. Corriente. Pasivo corriente, sí. Esto es por 24.000. Pasivo corriente. Ok. Tenemos un efectivo. ¿El efectivo es qué? Un activo. Un activo corriente. Intereses por pagar. Pasivo. Pasivo corriente. Ujú. Ajá. No, no, este no, este no es. Este es 16. La hipoteca por pagar. Pasivo. Ajá. ¿Corriente o no corriente? Corriente. No corriente. Corriente. ¿Por qué? Porque la hipoteca puede durar por 20 años. Profe, sabes que los números no se logran ver bien. Ya te lo ¿Será? voy a quitar. Ok, gracias. El terreno es un activo no corriente. Ok. Mire, las cuentas por pagar son 450.000. El vehículo son 3.700.000. El apartamento son 12.600.000. Las joyas y obras de arte, 400.000. Ese no lo puse. No, no las puse. No, profe. Joyas, Joyas, ajá, voy a ponerlo aquí. Joyas y obras de arte. 400.000, ¿sí? Sí. Ajá. Impuestos por pagar, 24.000. Efectivo, 100.000. Intereses por pagar, 16.000. Hipoteca por pagar, 5 millones. Y el terreno, 6 millones. Si vamos a hallar la ecuación patrimonial, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Agrupar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí qué es activo y qué es pasivo. Ajá. Tenemos aquí el vehículo es un activo. ¿Ok? El vehículo es un activo. El apartamento es un activo. El efectivo es un activo. El terreno. El terreno, profe. Es un activo. Las joyas. Y Y las joyas también, ¿sí? exactamente, son un activo. Estos son activos. Entonces, ¿qué se hace? Esto se suma. Vamos a sumar. Calculadora aquí. Calculadora. Entonces tenemos aquí 3.700.000
más 12.600.000. Son 22.800.000. Ajá. ¿Sumo todo? Sí. 22.800.000. Esto da 22.800.000. Y como estamos hallando el patrimonio, vamos a sumar los pasivos que están aquí, que serían las cuentas por pagar, que sería el impuesto por pagar, los intereses por pagar, la hipoteca por pagar, y esto lo vamos a sumar. ¿Cuánto le dio? 5.490.000. Y entonces, si vamos a hallar el patrimonio, ¿verdad? El pasivo pasa restando. Tenemos la ecuación que es activo es pasivo más patrimonio. Si pasamos, vamos a despejar, tenemos que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces serían 22.800.000 menos los 5.490.000. Quiere decir que el patrimonio es 17.310.000. Si usted hace la ecuación patrimonial, la hace, por ejemplo, normal, la sumatoria de 17.310.000 más 5.490.000 tiene que darle el saldo de aquí. Y esto es lo que cuadro. Y así cuadro un balance. Esa es la forma. El balance, el estado de situación financiera, tiene que dar sumas iguales arriba y abajo. Si eso no cuadra, algo está haciendo mal. Entonces, ahí todo parte. Le estoy diciendo que la contabilidad parte de esto, de este minúsculo ejercicio. Si eso no cuadra, está mal. No le va a cuadrar el balance de comprobación, no le va a cuadrar nada y bueno, a morir. Es así. Esto es muy importante. Esto es la base. Es una cosa de suma, resta, de A, E, I, O, U. Este es el A, E, I, O, U de nosotros, como contadores. Si esto no cuadra, y después se le incluyen los ingresos y los ingresos. Si eso no cuadra, está mal la contabilidad, algo metió mal, algo registró mal, una cuenta está mal. Si yo agarro y esta cuenta, que se llama Joyas y Obras de Arte, lo meto dentro del pasivo, no me está cuadrando la contabilidad. O de hipoteca por pagar lo meto como un activo, jamás le va a cuadrar la contabilidad. Y está raspado. O sea, está, en términos criollos, está reprobado. Vamos con otro ejercicio. Está más larguito. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? Ah, no, todavía. Ajá. Alfonso Palma, odontólogo, tiene su propio consultorio, denominado Consultorio Palma.
De conformidad con los documentos presentados, estas fueron las primeras actividades para el doctor frente a su consultorio. Para la constitución del consultorio, destina la cantidad de 2.500.000 del capital, la cual es depositada en el banco. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está depositando en el banco 2.500.000 bolívares. Adquiere un equipo odontológico por bolívares 4 millones. Ah, es que esto ya, espérense, porque estos ya son ejercicios. Son asientos. Sí, son asientos. No, 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 no. Ajá. Ya, ese no era. Vamos a este que es más corto. Creo yo. No, es que ya no vienen ejercicios cortos. Ah, bueno, vamos a hacer este que es cortito, este sí. Vamos a hacer otro de patrimonio. Determina el patrimonio neto del señor X, quien tiene las diferentes propiedades y obligaciones económicas. Intereses por pagar, 12.000. Cuentas por pagar, 100.000. Préstamos por pagar, 1.000.000. Joyas y obra de arte, 500.000. Seguros por cobrar, 150.000. Mobiliario, 870.000. Impuestos por pagar, 9.400. Efectivo, 200.000. Vehículo, 3 millones. Banco Provincial, 160.000. Equipo de computación, 560.000. Apartamento, 9.800.000. 9 millones. 800.000. 9.800.000. Crédito por pagar, 110.000. Teléfono por pagar, 8.600. Repito las cuentas para que... Intereses por pagar, 12.000. Cuentas por pagar, 100.000. Préstamos por pagar, 1.000.000. Joyas y obras de arte, 500.000. Seguros por cobrar, 150.000. Mobiliario, 870.000. Impuestos por pagar, 9.400. Efectivo, 200.000. Vehículo, 3 millones. Banco Provincial, 160.000. Equipo de computación, 560.000. Apartamento, 9.800.000. Crédito por pagar, 110.000. Y teléfono por pagar, 8.600. Sergio, una pregunta. No le escucho. Póngale. ¿Me Ajá. escucho ahora sí? Y ahora sí le escucho. Mire, Dime. los seguros por cobrar, ¿forman parte del activo o del pasivo? Los seguros por pagar, Por cobrar, por cobrar. por cobrar 250.000.
Eso es pasivos, No. mal. Es que yo me conecté, es que yo me conecté tarde, profe, no me conecté, yo me conecté a tiempo, entonces, como estoy trabajando, me conecté muy tarde. Ajá, bueno, está bien, pero mire, no, todo lo que sea por pagar, Por pagar, ajá. forma ¿Qué parte tipo? del pasivo. Lo que sea por De cobrar pasivos. es activo. ¿Por qué? Porque es algo que yo voy a recibir, ¿ok? Ok. Entonces, ya, todo lo que sea por pagar, pasivo. Ajá. Es Yo le pregunto a pasivo. usted, a ver, si yo le pregunto a usted, las cuentas por pagar, ¿qué son? Por pagar es pasivo. Ajá, eso, muy bien. Impuesto por pagar. Pasivo. Ajá. El vehículo, El vehículo, ya, si ya lo tiene pago, es ¿qué es? Pasivo y ¿qué es el otro? activo. Activo. Eso, son activos. Los vehículos, terrenos, todo eso, viviendas son activos. Activo es todo lo que yo tengo, Los que poseo, ajá. todo lo que yo poseo, todo lo que tiene la empresa, Activos. los edificios, terreno, Ajá. vehículos, herramientas, todo eso es activo que yo tengo. Pasivo es Correcto. todo lo que debo. Todo lo que El debo. Perfecto. patrimonio es la constitución como tal, el capital, las utilidades, etcétera. Los ingresos es las ventas, todo lo que me ingresa, todo lo que yo, las ventas como tal. Y los egresos son los gastos. A ver, Gabriela, el equipo de computación, Activo. Ajá, el equipo de computación ¿qué es? viene siendo un activo, Ok. El efectivo, también activo. las joyas y obras de arte, las joyas y obras. Activo. Ok, bueno, ahora les voy a dejar para que hagan la ecuación patrimonial. Tienen que reunir todos los que sean activos, todos los que están pasivos, y hacemos el mismo ejercicio de lo anterior. El activo menos pasivo es el patrimonio. ¿Ok? Profe, el banco viene siendo también un activo, ¿sí? Y, claro. Bueno, los dejo para que hagan el ejercicio mientras tanto. Las preguntas están basadas en la clase de hoy. Ok, Esto lo voy a colocar, la presentación la voy a colocar en la plataforma. ok. Y alguna de las, averigüen sobre las NIF. Eso es todo Ok. lo que les voy a decir. Averigüen sobre las NIF, tampoco les voy a poner una cosa así imposible de contestar, ¿ok? Sino, sino chévere, porque la idea es que aprendan. La idea es aprender. Esta es la idea de esta materia. Tener el conocimiento y obviamente aprobar. Pero los Claro. que vinieron hoy y los que asistieron virtual, así como sus compañeros, así como usted, llevan una morena sobre los que no vinieron, porque eso es todo es interés. Y el tiempo es valioso. Y les agradezco por el tiempo que están aplicando para el estudio y el tiempo que están aplicando para ahorita, para estar en clases, porque eso lo van a ver el día de mañana.